Queridos amigos, ya estamos llegando al final, pero será oportuno en este episodio justamente repasar los grandes hitos del mensaje de Pablo a los cristianos allí en Éfeso. Mensajes que impactan nuestra vida hasta el día de hoy. Cómo Jesucristo ha vencido, cómo esto significa que seremos habilitados con los dones del Espíritu y podemos hacer frente de los embates del enemigo con la ayuda que nos da el Espíritu Santo y la presencia de Cristo en nuestra vida. Estudiamos juntos este último capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, Efesios en el corazón. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Cristo de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros durante toda esta temporada. Tristemente estamos llegando al final, pero también hay alegría en el tono de nuestras voces porque hemos podido recorrer junto a ustedes este maravilloso libro y porque también nos aguarda otro estudio fascinante. Esta escuela, la verdad, nunca termina. Quisiéramos también agradecer al pastor Carlos Sánchez por haber estado con nosotros durante toda esta temporada y una vez más agradecerle por estar con nosotros hoy, pero también en cada uno de los capítulos anteriores. Confiamos que está bien, usted, los suyos. Bueno, el agradecido soy yo, Pablo, por habernos incluido a nosotros en este estudio de la palabra del Señor, en este trimestre. Y salimos premiados porque tuvimos 14 semanas a diferencia de los 13 y 12 que fue la del primer trimestre de este año. Pero ha sido una alegría, amigos, haber podido compartir con ustedes durante todo el estudio de la palabra de Dios durante todo este trimestre. Y bueno, confiamos de que Dios lo seguirá también usando en las respectivas y diferentes responsabilidades que usted lleva adelante aquí en la unidad administrativa de la Iglesia, que es la Asociación Centro-Sur de Chile. ¿Sí? Agradecidos por estar con nosotros. Y bueno, tenemos delante de nosotros, queridos amigos, la oportunidad de hacer un pequeño repaso también de algunos puntos altos en el Evangelio que Pablo está repasando y presentando y que ha sido tan efectivo pensando en la iglesia en Éfeso y los lugares que también rodeaban a esta iglesia en Asia Menor. Así que antes de comenzar ese recorrido, agradeciéndole a Dios también su fiel compañía en lo que ha sido esta temporada, vamos a orar para ir ya también a la palabra de Dios. Amén. Señor, en esta hora, una vez más te damos las gracias en primer lugar, porque tú has estado con nosotros, has acompañado también al pastor Carlos, que ha estado con nosotros semana a semana, y que en cada capítulo hemos podido establecer este diálogo que con mucha alegría hemos podido compartir con nuestros amigos de igual forma. Guíanos, Señor, en lo que es el último capítulo de esta temporada y que al repasar algunos de los hitos, algunos de los aspectos claves de este Evangelio, tú puedas estar con nosotros hablándonos una vez más. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal vez comenzar señalando algunos aspectos generales de por qué esta epístola puede ser repasada sin ningún problema. No que otras no puedan, pero hay algo valioso en hacer ese repaso de manera específica en esta, junto tal vez con Colosenses. Son cartas que Pablo está escribiendo desde la cárcel al final de su ministerio. Son cartas que de alguna manera tienen
el resumen de lo que el apóstol ya considera fundamental, porque él ya anticipa que su ministerio está pronto a terminar. Las iglesias ahí en Éfeso, Colosas, ahí en Asia Menor, actual Turquía, están compartiendo diferentes desafíos, pero pareciera que Pablo no queda estacionado ni enfocado en ninguno en particular, sino que es ese gran peligro que ellos tal vez se desanimen, como también ese gran ánimo que él busca darles para que ellos sepan perseverar. Por lo tanto, son cartas que tal vez a diferencia de otras no están tan ligadas con lo inmediato que está ocurriendo o con alguna crisis puntual, sino es el gran evangelio de Jesucristo predicado por Pablo a una iglesia que, pase lo que pase, está llamada a seguir perseverando, independiente de la crisis, los altos o bajos. Por lo tanto, es un mensaje tan apropiado para nosotros hoy. Hay diferentes crisis o circunstancias, pero seguimos siendo la iglesia, seguimos con este desafío de seguir perseverando. Y por lo tanto nos hace muy bien repasar lo que desde la cárcel inclusive Pablo lanza como un mensaje sin límites de tiempo o lugar a la comunidad cristiana hoy. Lo que hace particularmente especial el libro de Efesios, con esos 6 capítulos que tiene, es que aborda aspectos prácticos, vivenciales de una iglesia situada en una época difícil, pero que esos consejos prácticos que ofrece y esas orientaciones espirituales que ofrece el apóstol son transversales para nuestra época, porque en definitiva nosotros nos podemos identificar con muchas de las pruebas, las luchas, las dificultades de los efesios con las que tiene la iglesia hoy en este tiempo actual. Así que por esa razón considero sumamente importante repasar, recordar lo que hemos estudiado durante este trimestre. ¿Cuál diría usted, pensando tal vez en el capítulo 1, sabemos de que el argumento de Pablo muchas veces pasa, no necesariamente está limitado a la distribución de capítulos y versículos, pero en estos primeros versículos, ¿qué idea rescata de lo que Pablo está diciendo, que le parece fundamental o que Pablo más enfatiza en estos primeros pasajes? Ya, hay por lo menos dos aspectos acá en este capítulo que a mí particularmente me llaman mucho la atención. La primera está en Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, donde dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo que significa que Dios tenía un plan ya elaborado, un plan de salvación, un plan de redención, de mucho antes de que nosotros fuésemos creados, fuésemos traídos a la existencia. Y que Dios ya me tenía en cuenta, ya me tenía en su plan de salvación. Eso por un lado. Y el otro punto alto desde mi perspectiva está en los versículos 19 en adelante, donde Cristo es entronizado, es recibido en el cielo después de su resurrección y en virtud de su sacrificio es entronizado, es coronado y se sienta al lado del Padre en el trono. Y ahí recibe esa autoridad. Y con ese poder y autoridad, Él prácticamente somete todo dominio sobre la tierra. Y ahí el apóstol parte diciendo que en esta gran batalla, en esta gran guerra espiritual, ya el enemigo ha sido derrotado. Porque todas las potestades del aire, esos poderes ocultos de las tinieblas, han sido derrotados. Están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Yo concuerdo, son pasajes que van marcando hitos en la argumentación de Pablo y tal vez transversal en todos estos que usted acaba de señalar está el factor tiempo. Hay un tiempo que ha llegado, ese tiempo oportuno, ese tiempo de nuestra redención, como dice el versículo 7, en él tenemos esa redención. Pero eso es posible porque ha ocurrido esto que en el cumplimiento de los tiempos, verso 10, Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Así que incluso antes de que naciéramos, incluso antes de existir, pero generaciones previas sí, Dios aún antes de esas generaciones previas a nosotros, Él ideó un plan en donde en su amor Él daría vida a seres humanos como nosotros, en un mundo ideal, perfecto, pero si algo fallaba, Él ya había hecho previsión. Si algo fallaba, no de parte de su plan,
sino de la creación de de nosotros. parte de la creación de Él, que en esa generosidad de Dios le daría libertad como uno de los más grandes regalos. Y bueno, esa libertad se convirtió en libertinaje, esa libertad abrió las puertas también para que el enemigo sembrara sus dudas e inquietudes que lo llevaron finalmente a rebelarse. Sin embargo, Dios ya había hecho previsión porque Dios ya había elegido de antemano de que hubiese un camino de regreso a Él a través de Jesucristo. Y ese plan se mantuvo oculto por los siglos, dice los siglos, ¿no? Y permaneció como un misterio. Hasta el momento, llegado el tiempo, dice aquí, ¿no? Que fue revelado y fue revelado en Cristo Jesús. Y como dice ahí el versículo 21, que usted igual aludía, esto ocurre no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, estamos alcanzando a ver un anticipo de lo que será la eternidad. Y lo estamos alcanzando a ver no necesariamente en el mundo tal como lo ven nuestros ojos, sino que lo estamos alcanzando a ver bajo las realidades que Cristo ha hecho posible en nuestra vida, en la iglesia, en la familia, que son elementos que vienen más adelante en la epístola, pero en el siglo presente, donde todavía está la presencia del pecado, en donde todavía está la presencia de estos poderes y dominios ahí en los lugares celestes, ya podemos ver que el poder de Jesucristo ha triunfado. Y vemos ya anticipos de esto en este tiempo presente. Y en el venidero. Pero el presente ya anuncia, ya nos dan ganas de que pase pronto, porque vemos ya sobre el horizonte el siglo venidero. Sí, en definitiva el Señor, y aunque el diablo y todos sus secuaces todavía están vivos, pero ya la derrota está lograda sobre ellos y la destrucción final también de ellos igual. Por eso dice en el siglo venidero, la potestad del Hijo de Dios se va a mantener por siempre, o sea, nada va a alterar ese orden de cosas. Ese es lo que conversamos aquella vez, recuerdo, el ya, pero todavía, ¿no? O sea, ya Satanás ha sido derrotado, pero todavía está acá y todavía no ha sido destruido de manera definitiva, el mal todavía no ha sido erradicado. Pero en el siglo venidero, cuando el Señor venga, definitivamente todo cambiará. Y esto es importante porque muchos cristianos tal vez luchan con este factor tiempo, esta aparente tardanza, el sentido de pensar de que Dios casi se olvidó de nosotros, de que el Evangelio es bonito, me impactó en su momento, me emocionó tal vez en su momento, pero esta espera me está matando. Esta espera ya me está volviendo loco. Sí. Algunos cristianos han llegado a esa triste realización y tal vez chasqueados. Sin embargo, Pablo está justamente dándonos un panorama sobre esto que no está ni atrasado ni es una improvisación de Dios. Este era un plan desde antes y los tiempos en el cronograma de Dios se están cumpliendo. Ahora, esto que significa que Jesucristo viene, entra al mundo, derrota estas potencias, eso repercute directamente en nuestra experiencia y creo que desde ahí se toma Pablo para lo que él sigue desarrollando y que en la división que tenemos de capítulos, él justamente pasa a detallar en el capítulo 2, porque la experiencia de Jesucristo ahora pasa a afectar directamente nuestra experiencia y para bien. Leemos justamente allí en el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, de estar muertos a gozar de los siglos venideros, gracias a la experiencia de Jesucristo que ahora de alguna forma se ve replicada en su iglesia, en los creyentes. Y solo por la misericordia del Señor, porque lo dice ahí. Y para rematar esta parte que es como
la parte más alta de la montaña, digo yo, del Evangelio y de lo que presenta Pablo acá, es el versículo 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Cristo logró la salvación a un precio muy alto, imposible de pagar para nosotros. Pero el Señor nos rescató, estando muertos en nuestros pecados, Él nos rescató, pagó el precio. Hablábamos de aquella vez que no le pagó a Satanás aquí porque Satanás no tiene nada que hacer acá. El Señor no le debe nada a Satanás, todo lo contrario. Pero el Señor pagó el precio para rescatarnos, el rescate con su sangre, para cumplir con todo lo que la ley demandaba por causa de nuestras transgresiones. Y en ese sentido el sacrificio de Jesús es expiatorio, porque estando yo en el lugar de condenado a muerte, el Señor se puso en ese mismo lugar por mí y padeció la muerte que yo merecía, a fin de que yo fuese tratado como Él merecía ser tratado. Así es. Como dice la señora White. Bueno, esto realmente es extraordinario, Pablo, porque creo que, como dije, esta es la cumbre de Efesios, al menos en el capítulo 2, cuando el Señor dice que por su sacrificio el Señor nos salvó. Por gracia soy salvo y esto no de vosotros. Así es. ¿Y quiénes benefician en esta acción de Dios en Cristo? Todos. Todos. Pero la iglesia está en este ejercicio de entender que es así. Porque hasta hace poco, por lo menos el pueblo judío que había sido depositario del pacto, de las promesas, de las escrituras, le había costado entender de que los ideales que Dios ya había anunciado, incluso a través de los profetas, registradas sus palabras en el Antiguo Testamento, era un misterio para ellos. ¿Qué significaba eso? Que los extranjeros que vengan, que la casa de Dios sería casa de oración para todos los pueblos. Ya pudimos ver cómo efectivamente habían muros literalmente en el templo allí en el primer siglo que separaban. Estaba, ¿no es cierto?, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los varones, muchas subdivisiones que realmente no iban de acuerdo al ideal que Dios había proyectado, de que ellos fueran luz a las naciones. No podemos criticar mucho. Yo creo que muchas de estas debilidades las compartimos nosotros y de haber estado ahí, tal vez habríamos cometido los mismos errores. Y por eso es que el Evangelio es tan bueno. Así es. Porque nos alcanza en esa situación. Trae eso, como decía la lección aquel día, trae esos beneficios que son verticales porque nos reconcilia con Dios, nos amista con Dios, pero también trae esos beneficios horizontales, porque, como decía, el Señor con su muerte derriba esos muros de separación entre personas de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades, porque para Dios no hay diferencia y todos somos uno delante de Él. Esto realmente es extraordinario porque el Señor viene, muere, paga por nosotros y encima nos reconcilia y nos hace la vida mejor aquí en este mundo. Así es, y ahí podíamos ver, ¿no? Versículo 15, el mismo de los dos hizo un nuevo hombre, una nueva humanidad de esta realidad del pueblo judío, los gentiles por otro lado, y sin embargo Jesucristo con su acción ha reunido a toda la humanidad en una tercera raza, como comentábamos en esa ocasión. Varios de los primeros comentaristas de los textos bíblicos, ahí en los primeros siglos, veían los escritos de los apóstoles y decían, pareciera que ellos están hablando de esto. Ya no es judío, gentil, ni una de estas múltiples etnias que conformaban el Imperio Romano, sino una nueva creación, una nueva raza que es los hijos de Dios. Queridos amigos, estamos aquí repasando algunos de estos hitos de la carta de Pablo a los Efesios, así que después de una breve pausa continuaremos con estos otros elementos que Pablo destaca de su evangelio compartido con los de Éfeso. Queridos amigos, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra compañía. Y bueno, ha llegado ese momento que siempre anhelamos de poder saludar a algunos de ustedes. Gracias por hacernos sentir esa compañía, incluso a la distancia.
Tenemos aquí la información que nos han hecho llegar desde producción de quienes están justamente en los comentarios agradeciendo, expresando también algunos motivos de oración. Tenemos aquí a nuestra amiga y hermana Verónica García. Ella agradece también por este hermoso estudio que se puede compartir desde aquí y expresa, ¿no es cierto?, sobre todo palabras de gratitud. Francisco Ortega también ofrece una feliz semana a todos los amigos. Seguramente él pudo escribir esto el mismo sábado de tarde, en donde uno de los episodios se estrena en el canal de YouTube. Rosemary Estudillo, muy hermosa esta lección, Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias, Rosemary. También Mónica Aranda, igualmente similar a Francisco, deseando una muy feliz y bendecida semana, y agradece también por estas explicaciones que se pueden compartir desde aquí. Maribel Pérez, igualmente, ella expresa que ojalá Dios pueda bendecir y que todos tengan un muy feliz día de preparación. Ella se refiere efectivamente al viernes de tarde, donde ya estamos dispuestos a darle la bienvenida a esas horas sagradas del sábado, donde Dios se hace presente de manera muy especial con su pueblo. Así que, queridos hermanos y amigas, gracias por sus mensajes. Muy grato saber de ustedes a través, aunque sea de este medio. Ya tendremos el resto de la eternidad para conocernos y descubrir los efectos de este esfuerzo que realizamos desde aquí, desde el canal Nuevo Tiempo, de llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Estábamos justamente aquí revisando con el pastor Carlos algunos de los elementos destacados de esta epístola. Estábamos justamente viendo allí esta nueva realidad que Jesucristo ha hecho posible, quitando muros divisorios, unificando a toda la humanidad bajo este estandarte del Evangelio y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, versículo 19 todavía del capítulo 2 dice: ya no somos extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Por lo tanto, independiente del trasfondo que hayan tenido, independiente de que por mucho tiempo hayan mirado tal vez a estos gentiles y se hayan impresionado, como muchos se impresionaban por la religiosidad distinta, profunda del mundo judío, ellos ahora podían entrar en esta comunidad de fieles a través de Jesucristo y por lo tanto son parte de la familia de Dios. Qué potente noción, la familia de Dios, que sabemos será un tema que Pablo va a explorar. ¿Cómo vive alguien que es parte de la familia de Dios? Más adelante en el Evangelio que él está compartiendo aquí con los de Efesios, él justamente va a tocar ese aspecto. Bueno, la verdad que el capítulo 2, para mí uno de los mejores capítulos, el mejor capítulo, mejor dicho, de los 6, por lo que ya mencionábamos, justamente por la reconciliación que produce la muerte, el sacrificio de Cristo. Especialmente los versos 8 al 10 que ya fueron mencionados, porque Martín Lutero básicamente basó todo su movimiento de reforma en estos versículos sobre la salvación solo por la gracia y por la fe. Otro gran predicador inglés conocido, Wesley, que también basó todas sus predicaciones, su ciclo de conferencias, basados en estos maravillosos versículos del 8 al 10 de Efesios capítulo 2, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, Pablo ahora comienza a hablar en el capítulo 3 ahora de un misterio. Pero en realidad no es tan misterio, porque él mismo lo aclara un poquito más adelante en el mismo capítulo, pero él habla 2 veces de ese misterio. Por ejemplo, en el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Y en el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, que no se dio, a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? El versículo 6 lo dice, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es como decía el capítulo 2, texto que tú aludías, que ya no somos extranjeros
ni advenedizos, no hay diferencia aquí entre judíos y gentiles. Ahora somos un solo pueblo. Es esa raza, esa tercera raza. Nueva raza, una tercera nueva raza. Sí. Y es curioso porque Dios va tomando ciertos elementos ya comunes, pero se introducen también nuevas estructuras o también se simplifica un poco ciertas estructuras dentro de lo que es la iglesia. Por ejemplo, mucho del ritual del templo judío se simplifica tremendamente porque un único sacrificio ha bastado, que es una vez y para siempre, que es el de Jesucristo. Y por lo tanto, mucho de ese ritual que tenía un alto simbolismo, que era bastante meticuloso, porque, claro, buscaba representar y no dejar nada fuera de lo que sería representar la obra que cumpliría solamente Jesús. Sin embargo, eso ya no es necesario. Se celebra finalmente los méritos y el acierto de Jesucristo muriendo ahí en la cruz. Y por lo tanto, ahora, por ejemplo, vemos una incipiente organización que empieza a surgir. Vemos allí específicamente ya en el capítulo 2, verso 20, como también en el capítulo 3, vuelve a repetir en el verso 5, esto de apóstoles y profetas. ¿Ya? En el capítulo 2, verso 20 también, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Así que empieza Pablo a trabajar estas metáforas ya de la iglesia como un templo, como un edificio, nosotros siendo partes de este edificio y que tiene una base sólida en la predicación de los apóstoles que fueron testigos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también empieza a asomarse la obra de profetas dentro del pueblo de Dios y de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles registra cómo habían profetas ya, profetas cristianos. Es interesante eso, siempre a veces profetas asociamos a los profetas del Antiguo Testamento, pero tenemos también este mismo oficio que Dios va levantando, dando estos dones a ciertas personas ya muy tempranamente, porque Él comienza a construir esta nueva humanidad, esta tercera raza de personas reunidas en Cristo. Por lo tanto, es muy potente, ¿no? Las metáforas, las comparaciones que Pablo comienza a realizar. Y todo el tiempo Él nos recuerda de que Él casi se siente no merecedor de haber sido elegido por Dios, por Jesucristo, para anunciar un mensaje así de sublime. De hecho, Él nos pasa a recordar ahí en el versículo 8 del capítulo 3 que Él era el más pequeño de todos los santos, pero se le concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Nadie es demasiado pequeño o de poca importancia para que si está dispuesto, Dios lo pueda usar y pueda Él trabajar a través de nuestros dones, talentos, de lo que está al alcance de nosotros. Y para una tarea no menor, ¿eh? Porque para los apóstoles, claro, para ellos a lo mejor era mucho más fácil predicar del Evangelio de Jesús entre sus congéneres, sus compatriotas, que eran los propios judíos. De hecho, Pablo cada vez que viajaba, salía de territorio judío, él buscaba siempre las sinagogas, comenzaba la evangelización en ciudades con los judíos, pero de ahí se abría hacia los gentiles. Digo, es un trabajo no menor, aunque él se siente bastante pequeño, pero realmente ese hombre pequeño, Dios lo usó de manera extraordinaria, porque en realidad que la mayor parte del Nuevo Testamento es de él. Así es. Y creo que ese es un privilegio que Dios no lo reserva solo para unos pocos. Al contrario, complementándonos con lo que señala Pedro, somos un real sacerdocio, un pueblo santo adquirido por Dios. Ideales que Dios ya tenía. Éxodo 19 ya introduce esta noción por primera vez, sí. Que el pueblo de Israel sería un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, sacerdotes para las demás naciones, que ellos representaran a Dios. Bueno, estas mismas nociones están presentes aquí. Pablo ahora puede ir a los gentiles y hablarles con toda propiedad. Dios también pensó en ustedes. Este evangelio cada vez se está tornando más y más claro
y en Jesucristo hemos descubierto que incluso ideas que él mismo como ex perseguidor de la iglesia tenía, han caído y se han desbaratado con su encuentro con Jesucristo. Él puede entender también, aunque él viene del judaísmo, lo que están viviendo los gentiles, porque él estaba tan equivocado en sus presuposiciones, aunque en el judaísmo, como estaban de equivocados y lejos del plan original de Dios los gentiles. Y es paradójico esto, cómo alguien puede estar perdido aún dentro del contexto de las Escrituras porque no ha tenido ese encuentro con Cristo, como lo puede estar un gentil con sus ídolos y demás. Y por eso es que Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, que hay tanto un público mixto, hay tantos judíos como gentiles, él les dice, miren, aprendan de mi experiencia. Yo era perseguidor, llegué a conocer a Jesucristo y de ahí yo no miré hacia atrás. Así que por favor, ustedes no vuelvan atrás. Muchas de estas nociones él tal vez las tiene muy presentes aquí, ya hacia el final de su ministerio. Esto debería llevarnos a reflexionar también en las posibles barreras que nosotros tenemos hoy. Barreras que no han sido levantadas allá afuera, sino que a lo mejor entre nosotros mismos nos hemos encargado de levantar ciertas barreras que nos hacen de repente excluir a ciertas personas y convertirnos en un grupo exclusivista. Que esos fueron los dos grandes errores del judaísmo, ¿no? ¿Qué barreras hoy? Tal vez sería bueno pensar, reflexionar, ¿qué barrera nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que vencer, derribar, para que no haya ningún tipo de separación entre nosotros? Cuando hablamos, por ejemplo, decimos, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Chile, pero la Iglesia Adventista no es de Chile. Está en Chile, pero no es de Chile. La Iglesia Adventista de Perú no es de Perú. Está en Perú, pero no es de Perú. Es cambiar nuestros conceptos, pensar de que la Iglesia es la Iglesia universal del Señor, porque está en todo el mundo. Es la Iglesia que rompe todo tipo de barreras, nacionalismos, ¿verdad? Regionalismos, sino más bien que invoca la unidad, llama a la unidad de toda la iglesia. Sí. Al final del capítulo 1 se nos habla de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y ya que estamos ya revisando algunos conceptos del capítulo 3, notamos ahí, versículo 17 del capítulo 3 en adelante, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Te preguntaba, ¿qué hacer para no levantar barreras? Vaciarnos de nuestro ego. Permitir ser llenos de Jesucristo, permitir que este evangelio ocupe cada aspecto, cada dimensión de nuestra vida. Habíamos visto ya en el capítulo de esta serie, cuando se analizaba este pasaje, que Pablo no identifica a qué se está refiriendo tanto con la anchura, longitud y altura. ¿Es la sabiduría? ¿Es el poder de Dios? ¿Es el amor tal vez? ¿O es Cristo mismo que está siendo descrito aquí? Pero una cosa es clara, debemos ser llenos de todo esto vasto que es Jesucristo y su mensaje, ya sea que provenga de la imagen de la sabiduría o el poder o el amor. En el fondo es Cristo y su mensaje, Cristo y la presencia de Él en nuestra vida. Si Cristo está presente, no habrá espacio para egoísmos, para este tipo de pensamiento egoísta, en donde, claro, ahí las barreras van surgiendo solas. Ahí es donde creo que también hay un aspecto muy importante. Y ahí, bueno, ahí comienza justamente Pablo en el capítulo 4 a hablar acerca de las virtudes que producen la unidad, ¿no? Que está la humildad, la mansedumbre, la paciencia, que menciona allí, que son los que producen la unidad en la iglesia. Y esos tienen que ver, todas estas virtudes que se mencionan acá, por lo menos 3 virtudes que se mencionan en el versículo 2 del capítulo 4, donde dice con toda humildad y mansedumbre, ahí van 2, soportándoos con paciencia, 3, que son, digamos, virtudes que
dependen de nosotros, o sea, está en nosotros. No es una cuestión colectiva, porque estas son virtudes personales, adquisiciones personales, pero que al tenerlas produce tanto beneficio en la iglesia, en la comunidad religiosa, que se traduce en unidad. Y eso es lo que yo creo que Pablo está apelando aquí. Mantener la unidad a toda costa. Derribamos el muro, ahora no se peleen. Bueno, nosotros sabemos que después tuvieron los problemas ahí con la circuncisión, que no, que sí, que los alimentos dedicados a los ídolos, etc. Tuvieron sus problemas igual. Y como que el diablo intentaba levantar barreras. Pero Pablo apela aquí, no, nosotros debemos ser agentes de unidad a través del Espíritu Santo. Así es. Queridos amigos, estamos ya al momento de hacer un momento pausa aquí en nuestra conversación, así que regresamos de inmediato aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos, es un gusto poder encontrarnos una vez más. Hoy quiero presentarte la guía de estudio titulada Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas preguntas al respecto, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Y es por eso que quiero invitarte a que puedas solicitar este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando al sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. Estaremos esperando por ti. Continuamos amigos, aquí este repaso que estamos haciendo de algunos de los puntos altos en lo que Pablo ha ido escribiendo a la iglesia, a los cristianos ahí en Éfeso, y que ciertamente nos llegan también hasta el día de hoy como consejos, como advertencias o amonestaciones si fuera necesario. Ya veíamos esta necesidad de derribar estos muros, aceptar que el Evangelio los ha derribado y no volverlos a levantar. Así que tenemos como siempre el desafío de que la palabra nos transforme y que más allá de que estemos repasando estos conceptos, realmente la palabra de Dios haga esa obra de no solo entender, sino también ahora vivir y practicar. Y usted, querido amigo, tiene ese mismo privilegio, que en su casa usted pueda escudriñar la palabra de Dios, encontrar cuál es el plan que Dios le presenta para derribar esos propios muros y barreras, tal vez ligados a alguna experiencia pasada, tal vez ligado a algún hábito que no ha podido dejar atrás, barreras que le impiden ser feliz o lograr mayor unidad en su familia. No es solo conceptos estudiar la Biblia, es realmente abrirnos a la acción eficaz de la palabra de Dios que es viva y que trabaja en nosotros. Así que póngase en contacto, llame, solicite el material, pida tal vez orientación de cuál sería el material que sirve más para la situación que usted está viviendo. Como sea, usted podrá recibir este material sin costo alguno en su hogar y participar de los beneficios que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo pone a su disposición. Así que estábamos hablando sobre la unidad, pastor, ¿sí? Y esta unidad Dios la ha hecho posible también porque Él está habilitando a su iglesia. ¿Cómo poder mantener la unidad si fuera solo esfuerzo humano? Muy difícil. Y es por eso que veíamos también en el capítulo 4 esta noción de Cristo como gran vencedor y conquistador, que cuando ascendió a lo alto, dice el 4:8, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Estos son textos, ¿no?, que vienen naturalmente desde el Antiguo Testamento. Son ideas que tienen que ver con la victoria de un general que trae, ¿no es cierto?, una muestra, primicias de su victoria, pero aquí el lenguaje está un tanto invertido, ¿no es cierto? Vemos como al citar este salmo, Pablo justamente está señalando de que no está llevando cautivos derrotados, sino cautivos ahora por este evangelio, librados en su victoria. Y por lo tanto, lejos de tomar de ellos, Dios ahora da a ellos dones.
Y esto es básicamente Pablo hablando teológicamente sobre Hechos 2, el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, en donde se da el empuje inicial para lo que es la obra de la iglesia cristiana. Claro, y ahí es donde se dan los dones espirituales, que a través de los dones el Señor espera que su iglesia se perfeccione y se siga edificando, siga creciendo, siga ampliando. Y esto es fundamental, lo que más resalta aquí en el capítulo 4, creo yo, cuando habla acerca de la unidad y menciona los dones. ¿Qué tienen que ver los dones con la unidad de la iglesia? Bueno, tienen todo que ver, porque esos dones tienen que ser usados precisamente para mantener la unidad de la iglesia en esa diversidad de actuaciones, en esa diferente o diversidad de ministerios de iglesia debido a la diversidad de los dones, se deben usar justamente para mantener un objetivo común. ¿Cuál es ese? Predicar el Evangelio, hablar del amor de Cristo. Esa es la unidad que debe estar más fuerte en nuestra iglesia. Por supuesto, la unidad teológica, la unidad, litúrgica, podríamos también incluir, pero sobre todo la unidad en la predicación del Evangelio. Ahí necesitamos estar más unidos que nunca, ¿ya? Y Pablo justamente va a usar esta analogía del cuerpo, la edificación del cuerpo de Cristo, como él señala allí en el versículo 12, y este cuerpo va creciendo, ¿ya? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, es como que Pablo estuviera diciendo, miren, la iglesia cristiana comienza y es una iglesia joven, pero va a ir creciendo y madurando en la medida que se mantenga unida a Cristo, que es la cabeza. Claro. Y por lo tanto, como un cuerpo no puede existir desmembrado, sería imposible. Justamente Pablo, siguiendo esta analogía, colocando muy claramente que la cabeza es Cristo, en el versículo 16 ahora entonces dirá, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Por lo tanto, no estaríamos equivocados si alguien nos preguntara, ¿de qué trata Efesios? De la unidad. La unidad. No estaríamos equivocados. Habla de otras cosas, por cierto, pero como que desembocan finalmente en que lo que la gente verá es una iglesia unida en Cristo. Unida en Cristo, perseverando en el camino que Jesucristo ha abierto, pero no perseverando cada uno por su lado, cada uno solo según sus esfuerzos, no. Van juntos, avanzando como un solo cuerpo. Es curioso que en el Antiguo Testamento, para describir al pueblo cuando salía tal vez en batalla o ante algún gran emprendimiento, o sea, se levantaron como un solo hombre, ¿ya? Tal vez Pablo tiene eso en mente, es como una leve alusión o eco a aquello, ¿no? Tribus, muchos por doquier, ¿no es cierto?, en la distribución de la tierra, pero se levantaban como un solo hombre para perseguir ciertos objetivos que Dios les iba mostrando. La iglesia tiene que honrar ese mismo principio porque Dios es un Dios que produce unidad. Correcto. Retrocediendo un poquitito, Pablo, sí. El versículo 13, donde dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A ver, uno de los objetivos es hacer crecer la iglesia y eso tiene que ver con acción misionera. Pero aquí este es otro tipo de acción también y otro tipo de unidad, una acción teológica. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos unidad en cuanto a lo que creemos? Muchos grupos religiosos, iglesias grandes se han dividido precisamente por no concertarse en cuanto a la teología, a su teología. Es decir, creen distinto, no llegan a acuerdos, se dividen, entonces se separan y la iglesia termina mal. Es importante la unidad teológica, es importante. Y yo quiero destacar acá el esfuerzo que la iglesia adventista del séptimo día hace por mantener esta unidad, que no es fácil.
El Señor me ha permitido participar por lo menos en 9 concilios anuales de la Asociación General y en muchos de aquí en la División Sudamericana. Y he podido ver justamente las batallas a veces que se libran por causa de posiciones teológicas. Pero después de una larga o mediana jornada, finalmente la Iglesia llega a un acuerdo. Y ahí es donde se pide la unidad de la Iglesia. Porque lo que puede realmente dañar a un pueblo, a una iglesia, es justamente una teología dispar, una teología completamente dividida. Cuán importante es mantener la unidad de la fe. No solo la unidad de acción, sino también la unidad de la fe. Cuando se discutió por mucho tiempo un tema teológico en nuestra iglesia, el tema de la ordenación de la mujer, y que después de 4 años se dio un informe y se llegó a las conclusiones que ya todos conocemos, nos quedó esa sensación a todos los que en su momento componíamos la Junta de la Asociación General, de que habíamos gastado demasiado tiempo para llegar a las conclusiones a las que llegamos. Entonces, ¿por qué ahora no mantener la unidad? Y recuerdo que se sacó un libro, se imprimió acá, se tradujo al español y está en español, que habla acerca de la unidad, cómo mantener la unidad de la iglesia, porque es lo que más todos pedían. Basta ya con las diferencias teológicas. Por eso hoy más que nunca el pedido, el sueño del apóstol San Pablo, y en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Creo que todos debemos abogar por eso. Hacer a un lado nuestras percepciones personales y alinearnos con la teología bíblica. Y no olvidarnos que el Evangelio no es cómo funciona la iglesia. Ese no es el Evangelio. Nadie se va a salvar porque entendió cómo funciona internamente una iglesia o cómo administran tales o cuales quehaceres de el trabajo de misionero o nuestras instituciones que también hacen igualmente. Aquí a nuestro lado tenemos la institución hermana de la Universidad Adventista. Muchos jóvenes y señoritas no solo obtienen una profesión, sino que se van con Cristo en el corazón. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio no es miren nuestras instituciones o miren lo prolijo que son nuestras reuniones. El Evangelio seguirá siendo Cristo. Y a eso nos llamó. Esa es la gran comisión. Así es. Prediquen, hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Por lo tanto, sí, no debemos perder el foco y la unidad de la fe debe estar siempre de la mano con lo que dice la Escritura. Y como iglesia se ha luchado una y otra vez para no formular subdivisiones dentro de nuestra comprensión de la Escritura, sino seguir aceptando toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Con todo, para soportar firmemente eso que Pablo dice en el versículo 14, esos vientos de doctrina que aparecen, ¿verdad? Que le causan y no ser mucho llevados daño. como olas, ¿no es cierto? Tal vez se nos viene a la mente ahí los discípulos en la embarcación y las olas y ellos gritando, Señor. Y Él les dice, hombres de poca fe, ¿ya? Siendo que hay que buscar la unidad de la fe justamente. Nos va quedando poco tiempo y la verdad es que hay bastantes elementos aquí todavía en la carta de Pablo a los Efesios. Veíamos también hacia el final del capítulo 4 este cambio de ropa, ¿no es cierto? Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y sin embargo vemos que este nuevo hombre no es solo una versión 2.0, no es que yo llegué a fin de año, hice esas resoluciones de voy a cuidarme, voy a ir al gimnasio. No es eso. Es un nuevo hombre que ha sido creado, dice el versículo 24, en la justicia y santidad de la verdad, en conformidad a Dios. Por lo tanto, no es solo que yo me propuse aquí nuevas cosas, no, yo acepto la nueva realidad que el Evangelio va a hacer en mi vida y Dios opera en mí una nueva creación. Eso es tremendo y sin embargo Pablo está diciendo que el Evangelio es capaz de hacer aquello. También tenemos otras ideas, ¿no es cierto?, que se introducían. Si vamos a ser nuevas personas, tenemos también responsabilidad los unos por los otros. Y claro, así terminaba el capítulo 4, los unos con los otros, y habían cambios rotundos que se exigían, porque si no sería incompatible, sería insostenible decir, he aceptado el Evangelio, soy una nueva persona según Dios, y sin embargo
mi vida, mis actos, están todavía en el ámbito de las tinieblas y en lo que era la creación antigua, mancillada por el pecado. Bueno, ese es otro tema también sumamente importante, que es el tema de la convivencia. Porque podemos pensar lo mismo, creer lo mismo, pero en el relacionamiento, en el día a día, surgen esas diferencias entre personas, ¿verdad? Por el simple y el mero hecho de ser personas, porque como seres humanos no somos iguales, pensamos distinto, hacemos distinto, tenemos gustos distintos, y entre que ponerse de acuerdo, ahí surgen algunos problemas de diferencia. Y es donde Pablo dice que debemos dejar todo eso, someternos los unos a los otros, que es donde el capítulo 5, versículo 21 en adelante nos recalca, ¿no? Sí, ahí veíamos, ¿no?, como esto doméstico, el hogar, el matrimonio, el hombre y la mujer, los hijos. Cualquiera sean las discusiones que hayan hoy en la sociedad, esas no deben fijar la pauta ni generar la agenda para lo que el Hijo de Dios hace. Vimos que ahí el criterio era conforme al Señor, de acuerdo al Señor. Ese es el criterio, esa es la motivación también. Pastor, nos queda justamente un minuto para este capítulo, para este bloque, como también para la temporada. Bueno, quiero cerrar esta parte, Pablo, si me permiten, con este pensamiento, con el último que tú terminaste aquí, que es todo en Cristo, todo en el Señor. Ya sea que como hijos de Dios, o ya sea como esposo o esposa, ya sea como hijo o como padre, o ya sea como un empleado, como un empleador, como un patrón, toda mi vida tiene que estar enmarcada en lo que fue Cristo. Mi estándar de vida es el Señor. Y recuerden, trabajemos por la unidad de esta iglesia, trabajemos por la obra, mantener la unidad en la acción misionera, pero también en la teología, en el conocimiento del Señor. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que Dios nos dé paz y su misericordia esté siempre, siempre con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu nombre. Con eterna gratitud en nuestro corazón, Señor, y las palabras realmente faltarían, no tendríamos, Señor, cómo agradecerte tanta bondad que has tenido con nosotros al enviar a tu Hijo Jesús a este mundo, a morir por nosotros, a vivir y a morir por nosotros. Y además al ir al cielo, al ascender, Señor, y a ser entronizado, coronado y llenado de todo poder, de toda potestad, con el cual has derrotado y has sometido a todos los enemigos bajo sus pies. Y ahora nos lleva con Él justamente a esa victoria. Esperamos y añoramos, Señor, aquel día cuando estemos reunidos sin ningún tipo de separación, cuando ese mundo sea como tú lo planificaste desde el comienzo. Perfecto. Señor, acompáñanos en nuestro día a día, en nuestra vida, te lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Pastor Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta temporada, estudiando juntos y dialogando con nuestros amigos aquí sobre la carta de Pablo a los Efesios. Será tal vez hasta una próxima, no sabemos cómo se viene el futuro, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Ha sido para mí un privilegio enorme, ha sido un desafío también poder estar con ustedes, pero agradezco la oportunidad. Y queridos amigos, será hasta el próximo momento en que nos encontremos estudiando un nuevo tema, un fascinante tema, así que hasta la próxima temporada de Lecciones de la Biblia.